Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy el embajador Jorge Álvarez Fuentes, titular de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana. Quisiera ofrecer en esta ocasión una serie de videos cortos sobre la crisis del sistema internacional, sobre todo en los momentos que vivimos, en los que debemos permanecer aislados, sin tener la oportunidad de impartir conferencias o charlas de manera presencial o de organizar seminarios o mesas redondas. Creo que para muchos estudiantes, investigadores, profesores, es importante esclarecer cuál es la naturaleza de la crisis del sistema internacional. Hemos visto en los últimos tiempos, en los últimos meses, sobre todo, que se trata de una crisis sistémica. Por supuesto, ahora, en este momento, en abril de 2020, hemos entrado súbitamente en una crisis sin precedente, con pronósticos muy inciertos. La realización de que vivimos tiempos críticos está desbordando de alguna manera la carretera de la información, está sobrecargando la comunicación digital, está impactando todos los órdenes de la vida y por eso considero que es importante entender que la crisis del sistema internacional precede a la crisis económica detonada por la pandemia del COVID-19, del coronavirus, y que es importante entenderlo porque estamos frente a tiempos inéditos que van a requerir de un trabajo de análisis, de reflexión y de acciones estratégicas bien pensadas, bien meditadas y mejor ejecutadas. La propagación del virus en el mundo ha dado lugar efectivamente a una crisis económica, social muy compleja y en muchas dimensiones. Por eso yo creo que es importante que nos detengamos a entender qué venía pasando en el sistema internacional. Hemos hablado en los meses y años pasados de que el multilateralismo está en crisis, que el multilateralismo está a la baja, que el respeto al derecho internacional ha venido sufriendo serios cuestionamientos por parte de los miembros de la comunidad internacional. Inclusive si volteamos a ver los escenarios de conflicto, hay con justificada razón muchos señalamientos que indican cómo el Consejo de Seguridad no ha estado a la altura de sus responsabilidades en conflictos como el de Siria o el de Yemen o el de Libia. Pero también hemos visto cómo algunos de los acuerdos más importantes de los últimos años se han visto vulnerados por decisiones unilaterales, como es el caso del acuerdo con la República Islámica de Irán en relación a su programa nuclear o el Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Entonces, en este contexto, yo quisiera, como titular de la Cátedra Solana, aportar algunas reflexiones con muchos ejemplos concretos que le permita a los estudiantes y a quienes reciban estos videos la posibilidad de una mejor reflexión, de un mejor análisis, que en mi caso también está fincada en una experiencia personal como diplomático de carrera. Yo creo que debemos primero señalar que la situación mundial venía siendo
desde 2008 una situación muy compleja. En 2008-2009 el mundo enfrentó una crisis financiera, la crisis que detonó eh, la actuación y la manera en que enfrentaron algunas de las principales empresas financieras del mundo una crisis económica. Esa crisis económica de 2008-2009 ha tenido un largo ciclo y por eso nosotros apreciamos que en los últimos 2, 4 años esa crisis se ha venido agudizando. Yo quisiera además aquí destacar algo que en ocasiones me parece eh, sorprendente en el análisis, que es atribuir a que la crisis actual se debe a también la falta o la incompetencia de verdaderos liderazgos a la altura de nuestro tiempo. Mucho se atribuye a la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pero si volteamos a ver hoy en el mundo, no hay prácticamente un solo líder político que no esté siendo sujeto de cuestionamientos. Hemos visto en los últimos tiempos innumerables protestas eh, sociales, reclamando derechos, reclamando el derecho sobre todo a la vida, a un futuro, atendiendo también a las necesidades de una realidad como es la realidad de la globalización. Sin duda hay un malestar en torno a la globalización. Es sobre estos temas que quiero destinar estas breves presentaciones. Déjenme dar inicio de la siguiente manera. A 100 años prácticamente del fin de la Primera Guerra, a 30 años de la caída del muro, como lo estábamos analizando el año pasado, parecería que hemos perdido la brújula para comprender los cambios fundamentales en el mundo y sobre todo para comprenderlos con una perspectiva histórica relevante. Para cientos de millones de personas en el mundo, hoy hay una realidad inaceptable. Hay una imparable mundialización, el mundo está interconectado, somos una aldea global, pero a su vez, teniendo vastísimas y extraordinarias oportunidades y posibilidades para millones de personas, los resultados de esta globalización acelerada son resultados inesperados, desiguales, injustos y en muchos casos muy peligrosos. Millones de personas protestan y resisten en contra de las decisiones y de la actuación de múltiples gobiernos y quieren los individuos, las organizaciones, las empresas, buscar otras alternativas, alternativas reales a un sistema que no respeta las múltiples formas de vida. La emergencia climática es el ejemplo más patente. Estamos en el mismo barco. Hay, por una parte, un gravísimo déficit en los liderazgos políticos y una visión inmediatista y miope de la gobernanza global. Decenas de gobernantes son cuestionados por sus mandatarios, por los pueblos, y por otra parte hay una sensación de fracaso, de desesperanza,
ante el destino que se perfila para el conjunto de los seres humanos y de otras especies que habitamos el planeta Tierra. Persiste una honda desconfianza ante las autoridades electas o constituidas que debieran hacerse cargo de manera eficaz, honesta, responsable y transparente del bien común. Y muchos individuos tienen un profundo descrédito por los gobernantes cuando ven que existe un tremendo abismo entre el mandato democrático, las aspiraciones de las mayorías y la actuación de muchos gobiernos. La voluntad de miles de millones de ciudadanos cuyos empeños son progresar, tener una vida digna, tener un trabajo, avanzar hacia un desarrollo sustentable y cambiar el derrotero del desarrollo humano y el destino del mundo, hoy están en crisis. Si dejamos de tener presente que el mundo en su conjunto, con todas sus diferencias, con su enorme diversidad, atraviesa por una crisis del sistema de la gobernanza internacional, del sistema establecido a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Esta gobernanza inclusive que después de la posguerra fría sigue estando hoy en cuestionamiento. Vivimos un cambio de época sin precedente, porque nunca antes el mundo había vivido la velocidad de las transformaciones y de las repercusiones mismas de esa mundialización. Si perdemos de vista los orígenes, los alcances y las implicaciones que esta crisis de larga duración está teniendo para los individuos, para las comunidades, para las regiones, para las naciones, entonces estaremos perdidos de alguna manera ante las vertiginosas innovaciones y las intrincadas coyunturas del acontecer mundial. Si pretendemos solo comprenderlo a partir del conjunto de las noticias a las que estamos hoy sujetos, bombardeados, entonces va a ser tremendamente difícil entender cuáles son los procesos y transformaciones que están teniendo lugar, porque entonces, como consumidores de noticias, de mensajes, de videos, vamos a permanecer aislados, desconectados, inconexos. Fíjense, por ejemplo, por un momento, cómo la recesión en curso en la economía mundial ya venía de antes y había sido agudizada por la guerra comercial y tecnológica entre los Estados Unidos y China, las dos primeras economías del mundo. También porque en los últimos tiempos, como una manifestación concreta del cambio profundo que está viviendo el sistema internacional, hemos visto con enorme pesar que ha concluido, ha terminado el régimen de no proliferación nuclear que tomó décadas construir. Las negociaciones tomaron años y la búsqueda infructuosa de un régimen internacional que combata, regule el comercio, inclusive el tráfico de armas convencionales, es otro ejemplo más.
Como sabemos, también se ha concretado el Brexit. En la Unión Europea, el mayor proyecto de integración del mundo, se ha producido un divorcio, una importantísima ruptura de uno de los países más importantes del mundo, como es el Reino Unido, miembro del Consejo de Seguridad, miembro permanente del mismo. Entonces, ¿cómo poder encarar esto? ¿Cómo poder aceptar que se hayan dado catástrofes recientes que no son sino manifestaciones también del cambio climático, como es la reciente y muy grave destrucción parcial de la Amazonía o los terribles incendios en Australia, la confrontación eh, pertinaz, deliberada, el asedio, el agobio de parte de los Estados Unidos respecto de la República Islámica de Irán después de haberse salido unilateralmente de ese acuerdo. Y cómo también estamos viendo que se prolongan, que se ahondan los conflictos en una región particularmente explosiva como es el caso del Medio Oriente. A todo esto, además, hay que aunar la tragedia humanitaria de las migraciones internacionales. Esas migraciones internacionales que están siendo forzadas por el cambio climático, por los conflictos, por las guerras, por el hambre, y estas están teniendo lugar, como lo vimos en 2015, cuando la crisis migratoria en el Mediterráneo que llevó a miles de sirios y de afganos y de otras nacionalidades a través del Mediterráneo a muchos países de la Unión Europea. Pero no solo eso ha ocurrido en el Mediterráneo. La tragedia que encierra hoy la migración internacional está también presente en las fronteras norte y sur de México. Está también presente en Centroamérica, en Asia Central, está presente en un conflicto enterrado desde los años 80, como es el caso de Afganistán, pero está también presente en la migración interna dentro del continente africano. Por eso no nos debe sorprender, pero debemos entender cuál es la razón de ser de las protestas de jóvenes, de mujeres, de profesores, de profesionistas que buscan, por ejemplo, en Hong Kong una mayor independencia frente al poderío de la República Popular de China. O las protestas de los chalecos amarillos, o las manifestaciones muchas veces violentas de los globafóbicos y de los numerosos colectivos que buscan tratar de cambiar un sistema dominante, que quieren hacer oír su voz cuando se reúnen los líderes del G7 o del G20 y cuando vemos también que hoy un régimen como el régimen chino ha extendido hoy la permanencia en el poder de Xi Jinping y como vemos también que Vladimir Putin va a prolongar su posición al frente del poder de la Federación Rusa y cómo vemos al mismo tiempo conflictos que vienen de la guerra, de la Segunda Guerra. Todavía tenemos conflictos sin resolver. Que no se nos olvide Cachemira, la añeja disputa entre la India y Pakistán. Que no se nos olvide que hoy Corea está dividida entre Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, hoy más que nunca, ante una desordenada reconfiguración del mundo,
Yo creo que es importantísimo entender por qué es una crisis sistémica, porque eso nos puede y seguramente nos permitirá entender y actuar mejor para transformar, para reformar, para inventar nuevas instituciones. Vamos a requerir una nueva arquitectura, fincada en la capacidad de los estados nacionales, de las ciudades, de las grandes empresas, que duda cabe que empresas como Google, Amazon, Microsoft y otras, pues tienen un peso inclusive muy por encima de muchos estados nacionales. ¿Cómo hacer para que haya una nueva arquitectura, una nueva ingeniería? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la manera de estructurar, de construir y de transformar las organizaciones regionales y los organismos especializados. A la comunidad internacional le tomó un considerable esfuerzo establecer un plan de acción para el 2030, la llamada Agenda 2030. Esa Agenda 2030 fijó objetivos muy claros y hoy estamos ciertos de que muchos de esos objetivos no se van a poder lograr. Si es así, entonces tenemos que ver cómo cambiamos el curso del mundo, cómo hacemos que la oposición a que se sigan incrementando los presupuestos dedicados a la defensa, que se siga propiciando una escalada armamentista entre Estados Unidos, Rusia y China, que muchos países sigan empeñados y casi obsesionados en disponer de nuevas armas a fin de acrecentar sus capacidades militares ofensivas. Todo eso es destructivo para la economía mundial, para el desarrollo humano. Y desde México tenemos que cobrar clara conciencia de que los individuos no podemos permanecer estáticos, solo preocupados, inmersos en nuestros retos, en nuestros problemas, o ver solo el mundo mirando hacia el interior de nuestras fronteras, como si acaso en México o en cualquier parte del mundo pudiéramos permanecer aislados del sistema internacional, como si no hubiera una interdependencia hoy imparable, como si fuéramos ajenos a las contradicciones existentes en los múltiples desafíos internacionales. Requerimos, pues, en mi opinión, con urgencia, comprender mejor qué ha venido pasando en el mundo para que ante una desconcertante geopolítica como la que marca nuestro tiempo, sepamos actuar desde nuestras universidades, desde nuestras organizaciones, desde las instituciones de gobierno, desde la propia acción individual. Hay enormes riesgos. Y yo creo que en el mejor espíritu que anima a la cátedra Fernando Solana, que es la de pensar para actuar, la de encontrar los elementos que conducen a una administración pública eficiente, que contribuyen a universidades comprometidas con el cambio que requiere nuestro tiempo. Este es un tema de primerísima importancia. Hay riesgos en el panorama internacional. La situación de seguridad en el mundo se ha seguido complicando. Las tensiones van en aumento
Y es importante entender lo que está pasando y por qué está pasando. Decíamos hace un momento que el régimen internacional de no proliferación nuclear acaba de tener un grave retroceso. El fin del tratado de misiles nucleares entre Estados Unidos y Rusia constituye un grave retroceso que amenaza la paz y la seguridad internacionales. Es una grave señal de alerta de que hay procesos regresivos, de que no todo es un progreso imparable, constante. Hay procesos regresivos, sobre todo cuando vemos que el respeto y la observancia del derecho internacional están gravemente vulnerados. Muchos países, anteponiendo sus intereses, están dispuestos a ignorar, abandonar o abiertamente a incumplir sus compromisos internacionales, sus obligaciones derivadas de tratados y acuerdos internacionales. Suscribieron soberana y libremente esos tratados internacionales. Y eso está contribuyendo a que los riesgos en el panorama internacional, los conflictos, se estén acrecentando. Hablábamos de la denuncia unilateral de los Estados Unidos del acuerdo nuclear, hablábamos también de la decisión de los Estados Unidos y de otros países de apartarse de las obligaciones del llamado Acuerdo de París para justamente avanzar como el mundo requiere frente a la emergencia climática. Pero además, hablábamos también hace un momento cómo las tensiones están presentes y lo hemos visto en el Golfo Pérsico, pero también lo hemos visto en el caso de Ucrania, lo vemos en torno al Mar Rojo, con el conflicto en Yemen, cuando hemos visto también las consecuencias funestas que está teniendo también estas tensiones entre países poderosos, potencias intermedias. Por eso creo yo que si México asume a cabalidad la responsabilidad de ser electo para el Consejo de Seguridad, debemos desde ahora prestarle la mayor importancia a los escenarios geopolíticos. Hasta aquí esta primera exposición.